Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola Vanessa, cosa prechocha. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. República Dominicana, Estados Unidos. Trinidad de la Rosa, mi life coach que está por ahí siempre apoyando. Trini, te estoy viendo brillando. Alumbra para acá. Recuerden visitar trinidadelarosa.com. Cada vez que vengo por aquí se lo digo. Ok, trinidadelarosa.com, la guía del inmigrante. Descárguela. Deje de estar andando aquí como murciélago, guiándose por radar. No. Busque el libro, la guía del inmigrante, y aprenda qué es lo que usted necesita hacer cuando usted llegue aquí, qué ayudas tiene disponible, qué hay en este país para usted, aguardando para usted, para que usted pueda ayudarse y ayudar a su familia. La guía del inmigrante, trinidadelarosa.com. Señores, muy buenos días. Feliz sábado 19 de febrero. Ya todo el mundo se olvidó del 14. El 14 al pasado se fue. Un año más. Un año más. Para que vuelva el reguero. Vamos a hablar de eso en un momentico. Vamos a hablar de eso. Pero bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Aragones. Empezamos. Señores, siempre agradecido de Dios. Siempre hay que empezar el día con un poquito de motivación, señores. Vamos a escuchar esto. A lo que Dios le respondió, no sé, porque se me fue de aquí la pantalla. Pero vamos a ponérselo aquí. Vamos a darle tiempo a ustedes para que compartan el video. Dejen la negatividad. Un periodista se entrevista con Dios y le pregunta: Señor, ¿qué es lo que más te sorprende de los seres humanos? A lo que Dios le respondió: se aburren de ser niños y quieren crecer rápido para después desear ser niños otra vez, que desperdician su salud para hacer dinero y luego desperdician todo su dinero obligando a recuperar su salud, que ansían el futuro, olvidan el presente y así no viven ni el presente ni el futuro, que viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. El periodista se queda en silencio y luego le dice: Dios, ¿qué lecciones de vida deberíamos aprender tus hijos? Y con una sonrisa Dios le responde: que aprendan que no pueden hacer que nadie los ame, sino dejarse amar, que lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos, que una persona rica no es quien tiene más, sino quien necesita menos, que el dinero puede comprar todo menos la felicidad, que el físico atrae, pero la personalidad enamora, que quien no valora lo que tiene algún día se va a lamentar por haberlo perdido, que quien hace el mal algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poquito de ti. Ródeate de personas buenas y trata de ser una buena persona. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida, aún con lágrimas se las arregla para decir: me siento bien. Qué complicado es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. De estos tres, el más importante y valioso es el tiempo. Al morir, nada material nos vamos a llevar. El tiempo es el tesoro más grande y valioso que tenemos, porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción preciosa de nuestra vida que nunca vamos a recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Y siempre se le da tiempo a la familia, a una buena relación, a un buen amigo. Si tienes tiempo y si te gustó este mensaje, compártelo. No olvides que Dios no falla. El tiempo de Dios es perfecto. Ya lo saben, señores. El tiempo de Dios es perfecto. No importa. No importa en qué momento de tu vida Dios actúe. Él va a llegar en el momento que tú más lo necesitas. ¿Ok?
en el momento que tú más lo necesitas, no cuando tú quieras. Señores, yo he tocado fondo muchas veces en mi vida. Y a veces pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué sigo tocando fondo? ¿Por qué si yo tomo todas las acciones correctas, siempre termino con las decisiones incorrectas? ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros empezamos el día sin darle gracias a Dios por lo que no ha permitido obtener ya ese día, o lo que no permitió obtener el día anterior. Sea agradecido, viva, deje vivir, no envidie, más bien colabore, ¿ok? No haga daño, más bien ayude. No cuesta nada. El ser humano tiene algo que los animales no tienen. Dios nos dio a nosotros algo que los animales no tienen, que es el libre albedrío, la capacidad de decidir entre bueno y malo. ¿Y cómo es que casi siempre nosotros decidimos lo malo? Nos vamos por lo malo. ¿Por qué será? Bueno, tengo un programa hoy sábado, con muy buen contenido para compartir con ustedes, para reflexionar. Todas las cosas que yo pongo aquí, no es para dar mi opinión, es para reflexionar junto con ustedes sobre muchas cosas. Vamos a hablar de farándula, noticias, motivación, emprendimiento. Vamos a hablar sobre lotería, ¿ok? Todas las cosas que me apasionan a mí. Porque ¿quién eres tú si tú no eres una persona capaz de hablar de lo que te apasiona porque a los demás les molesta? ¿Quién eres tú? Anoche estuve viendo un documental sobre Kanye West. Está en Netflix. Les recomiendo que empiecen a verlo. Son una de esas cosas que te abren los ojos a ti y te dicen, wow, pero si él lo hizo, ¿por qué yo no lo he hecho? Y ya yo tengo 43. ¿Tú sabes por qué? Por el postergar decisiones, por el tener vergüenza o miedo de lo que otros van a opinar de mí. Lo mismo te pasa a ti. Hay muchas cosas que tú quieres lograr en tu vida y tú no arrancas. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué dirán de la familia? Pero ponte a pensar, ¿qué sucedería si tú logras lo que estás planeando? ¿Cuál sería el outcome? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Verdad? Que sería bueno. Eso, no te detengas por nadie. Por nadie. Ahora vamos a ver aquí unas cuantas cositas que quiero compartir con todos ustedes. Vamos a compartir, ¿verdad? Hay que compartir con ustedes. Señores, y esto tiene que ver con noticias. Miren, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace en redes sociales. Este video salió hace unos días cuando el presidente Abinader anunció que se había acabado ya el utilizar pues lo que eran las mascarillas y todo eso en República Dominicana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la primera parte que nosotros nunca vimos de este video, porque esto es lo que sucede cuando nosotros, las personas que hacemos contenido en redes sociales, vemos contenido y lo publicamos. Esto es lo que, mire esto, podemos terminar apoyando algo que no está bien. Mire esto. Déjame grabarlo. Escuche esto. Déjame grabarlo. Señores, miren, este es el malecón en la Avenida España. Aquí quitaron a todo el mundo porque según la policía no se puede estar sentado en el malecón. Aquí. Entonces yo voy a ver qué explicación ellos me van a dar. ¿Por qué es que están quitando a la gente, señores, del malecón? No, es que... Entonces vamos a pararlo ahí porque ese video ya lo han visto varias veces en redes sociales. Se dice lo bueno,
Se dice lo malo, pero hay que decirlo todo, ¿ok? No lo que nos convenga. En primer lugar, vamos a compartir este video, por favor. Y suscríbete a mis redes sociales. En primer lugar, esta persona está esperando una oportunidad para crear una confrontación, ¿ok? Él está esperando una oportunidad para crear una confrontación con estos militares. Porque sí, ya el hecho había pasado, que habían removido personas. Pero si ustedes se dan cuenta, los militares están pasando por al lado de él y no le dicen muévanse. El video empieza diciendo, vamos a ver. O sea que él empezó una confrontación. ¿Para qué? Para poder ponerlo aquí en redes sociales y presentarse como una víctima si le dan 2 o 3 palos. Señores, está bien. Usted quiere crear noticia, usted quiere ser noticia. Tenga cuidado cómo usted quiere presentarse, porque le puede hacer más daño que un bien. Porque esos militares que estaban pasando por ahí, simplemente estaban pasando ya, no estaban acosando a nadie. Pero usted se pone a acosarlo a ellos, usted se pone a ajuchar el panal de avispas y usted sabe que va a salir picado. ¿Ok? Eso es algo que yo observé ahora que subieron el video completo, porque no te habían subido el video completo. Ahora sí te subieron el video completo. ¿Ok? So tengan cuidado. Lo que usted se pone a apoyar en redes sociales, porque ahí usted está viendo un montón de páginas grandes ya dando, incitando a la gente al odio, incitando a la gente a actuar negativamente. No, espérense, no podemos apoyar tampoco que se generen situaciones que no existían, porque esos militares iban a pasar caminando por ahí y créanme, nada iba a suceder. Ellos iban a seguir caminando. ¿Ok? Iban a seguir caminando. ¿Pero qué sucedió? Bueno, empezaron a escucharlo. Empezaron a escucharlo. Y usted sabe que si usted empieza a alborotar el avispero, algo va a suceder. ¿Ok? El primer número para la semana que viene es el 17. ¿Ok? Ahí lo tienen ahí debajito. Ahí abajo se lo puse para que lo vean. Vamos a ver qué más tenemos para el día de hoy. Déjenme saber si les gusta este tipo de contenido para que sigamos compartiendo con ustedes así. A mí me encanta. El mayor. Voy a tratar de no utilizar audios, ¿verdad? Este es el mayor clásico, ¿verdad? Él se hizo una reconstrucción, se acomodó sus féferes, hizo cuadritos y todo eso. Todo eso está muy chévere, ¿ok? Todo eso está muy chévere. Usan filtros para que se vea más definición, como está sudado, como está lleno de aceites y todo eso. Claro, el tipo va a quedar bacano. Eso es así. Pero usted cree que cualquier persona se puede hacer ese tipo de operación. De verdad. De verdad. ¿Usted cree que cualquier hombre, cualquiera de nosotros, así panzones, barrigones, podemos hacernos ese tipo de operación? Muchos dirán, sí, Raúl, tienen que rebajar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Señores, no va a pasar igual como le está pasando a las féminas. Nos vamos a dejar llevar por los ojos. Y se va a perder la empatía, se va a perder el sosiego, se va a perder el amor propio, el respeto. Dígame usted, ¿usted cree que el mayor, después que termine esa operación, no va a volver para atrás con su barriga? Porque eso le va a durar un par de meses. Usted sabe cómo come un hombre. Y más en República Dominicana. Que eso es arroz, arroz, arroz. Vamos a darle tiempo al tiempo. Y ustedes después me dirán si estuve correcto o estuve en lo incorrecto. Tan pronto lleguemos a 100 personas, ponemos el segundo número para la próxima semana. Estos son decenas. ¿Ok? Decenas. 100 personas, compartan el video y ponemos el segundo número para la próxima semana. Le voy a dar 3. No tengo parejas para la próxima semana. Esta semana tuve parejas, el 11 y el 6-6 que acabaron. ¿Ok?
Para la próxima semana no tengo parejas. Bueno, vamos compartiendo y dándole like a este video. Estamos 50 personas. Vamos a llevarlo por lo menos a 100 personas. Ok, señores, vamos a continuar con esto. Esto que está viendo aquí ustedes, este muchachito Javis Hermoso, ¿verdad? Y está con esta muchacha, Jen Quesada, me parece que es. Entonces están en una discoteca, el chamaco está picando bien. Si usted entra a su página, todo lo que tiene es anuncios y anuncios y anuncios. El chamaquito está en su momento. El muchacho está en su momento. Y gracias a Dios le están apareciendo todo tipo de anunciantes. ¿Ok? Pero vamos a comentarle algo después de esto. ¿Usted cree que este muchacho, un muchacho que es humilde, tranquilo, se le ve, que está teniendo su momento de fama? ¿Usted cree que todos estos cuervos que están ahí ahorita no están esperando a ver cómo se aprovechan de su fama que tienen en este momento, momentánea, fama momentánea, que todos hemos pasado por ahí? Todo lo que hacemos video, hemos pasado por ahí. Fama momentánea. Porque la fama no es para siempre. Llega un momento que llega otra persona y te destrona. Simplemente. ¿Ok? Todos estos cuervos se le están colgando a él. ¿Ustedes se acuerdan de un muchacho llamado Palito de Coco? Un nacional haitiano que empezó a hacer canciones y todo eso, se pegó, después desapareció. ¿Por qué? Porque le sacaron el jugo que le iban a sacar. Lo mismo le va a pasar a esto. Había también un muchacho en México, en Culiacán me parece, que era así mismo, salió como el mismo Javis también. Y si no me equivoco, pues terminó perdiendo su vida. ¿Ok? Porque ya se empezó a meter, empezó a creerse tan grande que empezó a meterse con el cartel, los carteles. Se dejó influenciar de otras personas. Tenga cuidado. Si usted llega a tener su momento en la vida, que va a llegar, tenga cuidado de quién se deja influenciar. ¿Ok? Porque puede ser más la sal que el chivo. Tenga cuidado de quién se deja influenciar. ¿Ok? Vamos a seguir viendo lo próximo que tengo por acá. Tengo cuidado con los audios porque después me quitan el video. Oh, mira esto. Qué lindo. ¿Usted sabe qué baile es este? A ver, ¿quién me dice qué baile es este? Qué lindo está ese baile. Usted se imagina a todo el mundo en una pista de baile bailando bachata así. Eso es bachata, supuestamente. Eso supuestamente es un baile de bachata. Usted se imagina, muy lindo se ve bailándolo así. Muy lindo, precioso. Dígame, ¿cuántas mujeres le van a bailar bachata hacia usted? O sea, usted tiene que ir a una escuela para aprender a bailar algo que es totalmente del dominicano. Ahora tiene que ir a una escuela de música para que le enseñen a bailar bachata. Y dejarle saber a ustedes que esto se baila así. Eso no es de ahora. Esto viene desde el 2009, cuando yo estaba en Illinois. Ya se estaban enseñando a bailar así. Usted se imagina 30 personas en una pista de baile haciendo los mismos pasos, la misma coreografía, la misma vaina. Bueno, a mí déjenme mi bachata, y eso es lo que yo pienso. Déjenme mi bachata como a mí me gusta. Déjenme bailar, dar mi paso, mi loquera, mi vaina como a mí me gusta. Pero si a usted le gusta así, déjenmelo saber en los comentarios.
si a usted le gusta de esa manera. Vamos a darle like y compartir este video. Ya dimos el 17 del domingo para el miércoles. Ok, denle like y comparte el comentario. Tenemos unos cuantos más. Puedo poner la línea completa aquí si quieren, pero con 3 números es más que bastante. Ok, vamos a ver a lo próximo. Ah, no, mire la bachata. Esta es la bachata, esta es la bachata. ¿Usted se imagina usted bailando bachata así? Ay, Dios mío. Chedi. Jovencita y estando en Telemicro. Oye esto. Una vez, yo estando jovencita y estando... Señores, esto que va a decir Chedi aquí, una confesión. Chequen esto. Una vez, yo estando jovencita y estando en Telemicro, yo comencé una cosita con la única persona que cuando me dicen, ¿tú has tenido algo con alguien? Me quedo como, concho, esa persona. Y salimos, teníamos un tiempito, y salimos un día a una cabaña. Cuando yo estoy como Dios me trajo al mundo y él en la cama. Adán y Eva. Adán y Eva. El tipo viene a entrarme y yo le digo, ¿y el condón? Y él me dijo, no, porque yo, ¿cómo fue que me dijo? Yo con condón no siento. Y yo le dije, y yo sin condón no siento. Me puse la ropa y me fui y nunca pasó, y no pasó nada. Wow. Para que tú entiendas el nivel de... Y yo estaba calentón, yo estaba, tú sabes. Ok, so Chedi García, le voy a decir una cosa, porque ahora estas personas, estos influencers, tratan de darte una lección de vida, haciéndose pasar por lo que yo le digo víctima. La Chedi, bacanísima, pero se toma en República Dominicana y en algunas partes del mundo este tipo de cosas como para dar una lección de vida, pero atrás lo que esconde es otro mensaje. Me explico. Señores, todos sabemos que en la República Dominicana y en otros países, y está en el caso de Italia, de un señor que era productor y era también presentador, el cual lo que hacía era vender a las modelos por servicios sexuales, ¿ok? O hacer lo que quid pro quo, ¿verdad? Que es pedir algún tipo de beneficio sexual por dinero o por beneficio de trabajo o lo que sea. En la televisión dominicana, desde hace años se viene hablando, es como en la lotería, que siempre decimos, mira, en la lotería hay fraude, y ya han pasado varios fraudes, y se ve, y nadie hace nada. Bueno, en la televisión dominicana también sucede el favoritismo. Una muchachita, jovencita, recién llegada de un pueblo, con mucha capacidad. De momento la ve uno o dos productores. Le dice, mira, te voy a presentar a un productor amigo mío o un anunciante amigo mío. Sal con él para que hablen, la pasen bien. Trata de cerrar una venta de un comercial con él o lo que sea. La muchachita se va. El anunciante o el prospecto anunciante viene y le llena los ojos porque ya sabe, ya ha pasado por ese proceso. Él le llena los ojos a la muchachita y se acuesta con ella y después la suelta. Después el mismo productor de televisión le consigue otra muchachita. Y así se pasan. Mire que Chedi está diciendo ahí muy claro que en la televisión solamente le ha pasado algo con alguien. Ella se dio a tener algo con alguien. O sea que usted llegó a una cabaña o a un hotel o un motel. Ya usted sabía cuál era la intención suya. Ya usted sabía cómo usted iba a trepar, cómo usted iba a utilizar esa influencia. Ya. Entonces usted llega hasta la cabaña, eso lo está diciendo ella. Y porque el señor no tiene el preservativo, ella decide que no va a pasar nada. Y eso nada más se lo dejamos a creer a ella, porque ella fue la que estuvo ahí y es la que está dando el testimonio. No tenemos el testimonio de la otra persona. Entonces tenemos que creérselo a ella.
¿Sucedió en verdad? Sabrá Dios si nunca pasó. Porque los seres humanos tenemos una lengua para contar vainas y decir vainas que ni nosotros ni siquiera no la creemos. Pero tanto se repite una mentira que se convierte en una verdad. ¿Verdad? Bueno. Entonces, Chedi, ¿qué dice Chedi ahí? Bueno, para mí lo que está diciendo es, bueno, mujeres y hombres, si ustedes van a trepar, si ustedes se van a trepar en una carrera o en algún sitio y van a estar con alguien, por lo menos utilicen condones. Es lo que me está diciendo. Ella no está diciendo no se dejen vender en ningún canal. Ella no está diciendo no dejen utilizarse, ni utilizar su talento a cambio de un favor sexual en ningún canal. Ella no está diciendo eso. Ella lo que está diciendo es, bueno, la próxima vez que usted vaya a ir con alguien, porque usted tiene que trepar en la vida de alguna manera, use preservativos. Es lo que yo entiendo que está diciendo. Bueno, pero ¿qué usted entendió? Déjenmelo saber en los comentarios para yo ponérselo aquí a los demás, para que los demás lo puedan ver. Vamos allá. Queremos mucho a Chedi. Uy, aquí estoy compartiendo con unos amigos aquí en Santo Domingo. Está brillando, muchachos. Y el 10,000 mejor anuncios. restaurante. Casa de campo. Bueno, 10,000 anuncios. Javi él está brillando. Él está brillando, le está yendo muy bien, señores. Pero le van a sacar el jugo. Así que aprovecha, manito. ¿Ok? Porque si tú no eres profesional, si tú no estás utilizando el momento que tú tienes de brillar para estudiar y prepararte en actuación o lo que sea, este momento va a pasar, Javis. Tu momento va a pasar. Y va a ser muy triste estar allá arriba y que nadie te haga caso. Porque todas las etapas se queman. ¿Ok? Todas las etapas se queman. Bueno, vamos allá. Este muchachito le van a dar una soltada. Cuando lo suelten, ya tú verás. Yo se lo voy a decir a ustedes. ¿Vieron cómo lo soltaron? Bueno. Acaba de levantarme la cara y se ríe. Muchachitita seria, mira, eso es la seria cuando se levantó. Yo quiero que ustedes presten atención a la cara de Yailin, señores. Leyendo los comentarios. Miren la cara de esa niña. Wow. Cabrón, entiendo, y se levantó, te acaba de levantar. Señores, miren la cara de esa niña, miren la cara de esa joven. Muchachitita seria, mira, eso es la seria cuando se levantó. Wow. Wow. ¿Ustedes vieron ese beso? Y esa acción que ella mira para el lado. Dios mío. ¿Qué fue eso? ¿Sería que Anuel no se había cepillado o algo pasó? Pero miren la cara de Yailin leyendo los comentarios. Cabrón, entiendo, y se levantó, te acaba Yo de quiero que se levantar, enfoquen mira, en esto. Mírenla a ella, mírenla a ella. Muchachitita seria, mira, eso es la seria cuando se levantó. Miren la acción de su cara. Prácticamente ningún tipo de reacción. Nada. Wow. ¿Usted cree que esa muchacha ahora mismo es feliz? Ella está ahí, se ve como si fuera una prisionera. Mira. Cabrón, entiendo, y se levantó, te acaba de Bueno, levantar, yo se lo dejo ahí mira, para que ustedes lo comenten. ¿Usted cree que ella es feliz ahora mismo? Seria, mira, eso es Bueno, la quizá seria ella cuando quiere se esta levantó. relación. Pero ¿usted cree que ella es feliz? ¿Usted cree que ella es feliz? Déjenmelo saber en los comentarios. Porque yo quiero leer los comentarios y ponerlo aquí para que los demás lo vean.
Vamos a darle un segundito para ver lo que está opinando ustedes. Mira, dicen por ahí, está aburrida de la vida. Señores, todo harta en la vida. Y ahora mismo ella está recibiendo mucha atención. Mucha atención. ¿Ok? Mucha atención está recibiendo ella. Más atención de lo que ella quizás está preparada para recibir. ¿Ok? Déjenme saber qué ustedes piensan. ¿Usted piensa que esa niña ahora mismo es feliz? Sí, está pasando por un momento excelente en su carrera, pero ella, después de usted ver esa cara, ver esa cara sin ningún tipo de gestos, una cara muerta, los hombros así. Es como si ella tuviera, me gustaría que una persona experta en lenguaje corporal analizara a Yailin. Me gustaría ver eso. Amargada por dentro, dice Alejandro. ¿Verdad? Que se ve como que no es, como que hay algo que le falta a esa muchacha. Y recuerden que Yailin es una joven que viene de abajo, una muchachita humilde que rápidamente ha ido escalando, ¿ok? Y le está llegando su momento. Todavía está en el momento de Yailin. Yailin va a llegar mucho más arriba. ¿Ok? Mucho más arriba va a llegar Yailin. Yailin yo entiendo que puede ser la próxima Cardi B de República Dominicana. Aunque le moleste a muchos el comentario. Pero es una muchacha sencilla. Vean sus comienzos. Ella todavía es una niña por dentro. Y está en un mundo donde hay muchos lobos. Está en un mundo fuerte. Donde solamente el más fuerte sobrevive. Y en ese mundo tienen que aprender a ser fuertes, los hombres y las mujeres, porque si no se los comen. Segundo pronóstico es el 20. ¿Ok? Si no, se los van a comer. Pero ella no se ve que está disfrutando todo lo que le está sucediendo. Dice Leticia del Rosario, parece como si pasó algo antes del video y ella no estaba muy contenta con él. Bueno, ustedes las mujeres saben. Ustedes las mujeres saben mucho mejor que los hombres. Conocen los gestos mejor que nosotros. Si están felices o no están felices. Pero ahí ella no se ve muy feliz. Aunque ahora sube un video muerta de la risa brincando y haciendo lo que sea. Dice Clavy, he estado observándola. Lo que he visto es que están maltratando verbalmente y ella está aburrida. Señores, es que el boricua y el dominicano tienen dos maneras de ser muy distintas. ¿Ok? Y no es verdad que una vaina que empiece hace un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, va a durar para siempre. Usted puede estar casado 10 años. Y un momento usted se harta y ya. En mi caso, yo tuve 10 años. Llegó un momento y pedí el divorcio y ya. Se acabó todo y cada quien feliz por su lado. Ya. Es así, señores. Y la vida sigue. Y yo he conocido pila de gente después de eso. Gente muy linda, gente muy chévere. Tranquila. ¿Y se murió alguien? Nadie se murió. Pero ellos están, mira, ellos están de verdad demasiado rápido. Ya la están diciendo que ella está embarazada. Si ella está embarazada, eso no va a ser bueno para ella. Toda esta atención. Y yo creo que cayó, si está embarazada en verdad, ojalá. Si está embarazada en verdad, cayó embarazada en el momento de Dios. Porque no voy a decir en el peor momento.
cayó embarazada en el momento que Dios dijo que tenía que caer embarazada. ¿Que a ella le va a convenir? No, pero le va a servir para crecer. ¿Me entiendes? Porque no es fácil estar despegando en tu carrera y ahora estás embarazada, ya vas a tener que parar. Y acuérdate que tú no eres súper famosa. Tú no eres una mega diva. Tú no te andas tirando promotores y productores por ahí. Tú eres una muchachita con mucha hambre. Y te están utilizando como lo que eres. Y te van a arrimar de quien sea. Y te van a presentar a quien sea. Y te van a utilizar. Porque ¿cuántas mujeres no han tenido esos artistas por ahí? ¿A cuántas bailarinas no se han tirado? Porque Yailin empezó como bailarina. ¿Recuerden eso? Ya. Ella feliz no está. Se siente hostiva. Hostivada. Hostivada se siente. ¿Será eso? Despreciada. Wow. Tú sabes que el público que el público no te dé el cariño al que tú estás acostumbrado porque tú estás generando un aura negativa, se siente muy mal, señores. Se siente muy mal. Vamos a ver lo próximo. Si les gusta lo que estamos presentándole por aquí, comparte el video. De like. Manito arriba. Óyeme, apunta este dato que te voy a dar, mi hijo. Todo el que grabe, apunta este dato, ahora mismo, con Rochi, es para hacerle la contra al Alfa. Métete eso en la cabeza, ¿oíste? Para que lo sepa. ¿Tú entiendes? Hay artistas que no le perdonan al Alfa, que le esté fronteando con lo mismo que ellos tienen. Loco, esto es un negocio. ¿Cómo tú vas a venir tú, un molusco de Santo Domingo, a ponerme quizás de que un programa? ¿Tú entiendes? Y que con el programa tirarme a mí y que ¿tú me entiendes? Es normal, eso es normal, eso es algo normal. Quizás tú no pones los pies sobre la tierra, pero Anuel no quiere saber del Alfa. Y a mí tú no me digas, mire, porque una vez hice un comentario y estaban en la noche juntos. Hay gente que tiene doble cara. ¿Tú entiendes? El único que soy loco soy yo, que soy fiel, que te digo a la gente, yo no quiero ser perdido, te lo digo, loco, no quiero correr contigo. Si me llama, te cojo la llamada. Una ayuda te ayudo. Pero Anuel no quiere saber del Alfa. Le voy a decir una cosa, señores. Le voy a decir una cosa. Si no es con controversia, aquí no pasa nada. ¿Ok? No crean una sola palabra que le digan en redes sociales hasta que usted no vea a una gente en un hospital o herido o Dios no lo quiera fallecido. No crean nada de esta vaina. Todo esto se hace para generar view y pues obviamente llamar la atención de la persona y mantener a la persona entretenida. ¿Ok? No crean todo lo que usted ve. Dele like y comparte el video, por favor. Tenemos el 17 y el 20. Del miércoles, del domingo al miércoles, usted me lo va a agradecer. Juéguelo en Anguila. Tenemos más pronósticos, ¿ok? No crea todo lo que usted vea en redes sociales, porque usted va a fracasar. Usted sabe lo que le va a pasar a usted. Se va a quedar aquí. Va a vivir todo el tiempo aquí. Ay, fulanita le dijo esto a esto. Ahora me voy al canal de fulanita a ver qué dijo. Ay, fulanita le dijo esto a este. Ahora me voy a ir al otro canal a ver qué dijo. Y se va a pasar su vida así. De canal en canal. Porque así es que lo quieren tener. ¿Ok? No crean todo lo que usted escucha aquí en redes. ¿Usted sabe cuándo se van a calmar ellos un poquito? Cuando un fan de uno de estos exponentes decida hacerle un daño a alguien, creyendo que todo esto que ellos dicen es cierto. Ustedes lo verán pasar, porque ya ha sucedido. Vamos a hacerle unas consultas a la señorita. Amiga. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es verdad lo que dice el letrero? Sí. ¿Segura? Lo que sea para el concierto. ¿Segura? ¿Dispuesta a todo? ¿Manda? ¿Dispuesta a todo? Sí, dispuesta a todo por el concierto. Es que soy súper fan de Bad Bunny, o sea, ¿entiendes?
Y ya, pues, o sea, es un concierto y es algo único y quiero mi entrada y quiero conocer a Bad Bunny y ya, pues. ¿Cuántos años tienes? 18. O sea, ya eres legal. Sí. ¿Por qué me estás grabando? Nada, que no te puedo grabar. Ok, señores, esto es una joven que alegadamente quiere entrar al concierto de Bad Bunny y ella está vendiendo su virginidad. Mira qué bien. Ella está vendiendo su virginidad para entrar a un concierto de Bad Bunny. Wow. Yo no sé si esto lo está haciendo algún youtuber, algún TikToker solamente para llamar la atención, porque obviamente se atreven a hacerlo, obviamente, para generar views, polémica, todo esto. Pero eso te dice a ti que no solamente en República Dominicana estamos jodidos, está solamente la sociedad jodida, lastimada. También en otros países del mundo está sucediendo lo mismo. O con personas de otras nacionalidades. Mira cómo está pensando esta muchacha. Yo voy a ofrecerle mi cuerpo por una taquilla a cualquier persona. A cualquier persona. Y le voy a ofrecer algo mío, que para mí no tiene ningún valor, es una cosita ahí, ya, eso se va y ya. Yo sigo viviendo mi vida y ya. Antes, en muchas culturas, la virginidad representaba muchos buenos valores, hasta en una misma familia. La virginidad de una novia. Pero hoy en día, imagínense, eso ya no es nada. Olvídese. Ya los tiempos cambiaron, ¿verdad? Hoy en día ya los niños le están hablando de relaciones sexuales a los 9 años, a los 10 años, porque hay que dejarles saber para que se cuiden. A mí nunca me hablaron a esa edad sobre nada sexual en mi vida. Y hoy en día yo creo que no me he perdido nada. Yo creo que todo tiene su momento y su tiempo, pero queremos vivir súper rápido. Hoy en día las gasolineras te venden THC y te venden CBD, que son derivados de la marihuana. Te venden unas gomitas dulces que tienen CBD, tú te las comes. No te va a poner así high rápidamente como lo hace la marihuana. Yo he hablado muchas veces aquí muy claramente que yo usaba marihuana cuando era más joven. No te va a dar un high inmediatamente, pero lo que va a hacer es que tú te la comes y cuando tú empiezas a hacer la digestión en un tiempo, 1 hora, 2 horas, lo que sea, 3 horas, ¡pum!, te va a dar un high. Tú puedes estar en la iglesia cantando y te comiste esa vaina a la hora, a las 2 horas, ¡pum!, te dio un high. Estás tú ahí recibiéndolo en el piso. La perdición está al alcance de que la quiera comprar. A los niños no lo dejan ser niños. A los jóvenes no lo dejan decidir de qué se meten en su cuerpo. No le enseñan a decidir. Ellos le dicen, tú puedes hacer esto. Tú eres dueño de tu cuerpo, tú eres del otro. Sí, pero dice la Biblia también, instruye al niño en su carrera y aun cuando sea viejo, adulto, lo que sea, no se apartará de ella. Entonces, si los niños no tienen una guía, no tienen a alguien que los guíe, ¿qué usted cree que va a pasar con esa persona, con esa personita? Va a empezar a adquirir malos comportamientos. Usted va a ver muchacho. Usted nunca ha visto una pareja, una muchacha bien linda, así caminando, con 2 niños, y de momento uno viene y se le tira al piso. Usted ve a los niños bien lindos, bien acomodaditos, y usted ve a la muchacha súper linda y todo. Y van caminando bien orgullosos por el mall. Y de momento viene uno de los niños y empieza y se tira al piso, y da patada,
Y después ahí tú ves a la mamá como que, ay Dios mío, ¿dónde me meto? Bueno, usted no instruyó al niño en su carrera. Usted lo que le dio fue una tablet y un celular. Le dijo resuelve ahí por 24 horas. Te voy a dar comida ahora. Eso es lo que pasa. No hay valores. Vivimos en una sociedad sin valores. Una sociedad donde el rico se hace más rico, el de clase media es el lambón y servidor del rico, y el pobre simplemente es más pobre y va a desaparecer. ¿Usted cree? No, yo no creo que desaparezca el pobre, porque para que el rico exista, el pobre tiene que joderse. O sea, a nosotros nos necesitan. A nosotros nos necesitan. Mi hija tiene 16 y ni novio tiene, y yo creo que va por buen camino. Aunque ella después de los 18 decida hacer lo que quiera con su vida, porque acuérdense que aquí a los 18 ya una muchacha no necesita consentimiento para tener relaciones sexuales. Ella le puede dar consentimiento a cualquiera ya a los 18 años aquí. Es así aquí. Pero usted sabe que aquí empiezan desde los 12, 11, 10. ¿Por qué? Porque están relacionándose con gente que lo meten en ese mundo. Y da mucha pena que una muchachita a los 10 años, 12 años, 13 años, 15 años, 16 años, 17 años, 19 años, decida hacer un cambio tan radical en su vida por una taquilla. Wow. Pero así es el mundo donde vivimos. Dale like, comparte el video, por favor. Vamos a seguir con esto. Llegó tu cara. La vuelta va para Dios. Nada sirve escalar escalones si no vas a subir de nivel. Hablamos ahorita, mi loco. Entonces, este muchacho que usted está viendo ahí conduciendo, ¿verdad? Ese vehículo, muy lindo y todo. Dice, de nada vale subir escalones, ¿no? ¿Cómo? Si no vas a subir de nivel. De nada vale escalar escalones o subir escalones si no vas a subir de nivel. Y está en una jipeta. Señores, este muchacho, nada más a personas que no lo conozcan, que no lo hayan visto en redes sociales, le va a vender esa movie. A un montón de idiotas. ¿Ok? Porque ese muchacho todos sabemos que es un motoconchero, anda en un motor el día entero, conchando. Todos lo sabemos. Un muchacho humilde, eso no le quita nada, que pueda salir adelante y todo. Pero en esta vida, en la vida que se vive en las redes sociales, usted tiene que vender lo que no es para salir adelante. Pero, more, amiga de mi hija, con menos de esa edad, ya tienen 3 hijos, desgraciadamente. Entonces, bueno, ahí tú te das cuenta que nadie daña a nadie, porque si son amigas de tu hija, ya tienen 3 niños y tu hija no tiene niños, imagínate. Fue lo que tú le pusiste en la mente a tu hija. Le enseñaste a no perder el tiempo con vago. Porque imagínate, este muchacho llega ahorita montado en esta guagua a una discoteca, va y empeña unos tenis y se compra un pote de ron y ahí se lleva 2 o 3 muchachos, se lleva una muchacha en esa jipeta. Le meten eso por los ojos, la jipeta, y al otro día se da cuenta que era un motoconchero y que ya arruinó su vida, quedó embarazada ahí, ya dejó la escuela, si quería tener un negocio lo dejó porque ahora tiene que dedicarse a su barriguita. Porque acuérdense que el hombre es como la avispa, pica, deja la ponzoña y se va. Y no vuelve para atrás. Ya. Aunque hay muchos hombres que son como abejas que pican y no pueden despegarse de la ponzoña. Y se mueren ahí pegados. Las abejas. A esos son los que le ponen su char support. Esos son abejas. Hay otros hombres que son avispas. Pican y se van. Y dejan la ponzoña ahí pegada. La mayoría. ¿Ha tenido usted una abeja en su vida o una avispa? Desgraciadamente, esta sociedad está, óyeme, al borde ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nosotros solamente vivimos 80,
de 50 a 80 años, gracias a Dios, porque ya no vamos a ir con papá Dios un día de esto. Gracias a Dios. Deja de sufrir en este mundo. Tú lo dijo. Le dijo de loco. Chequen esto. ya los horarios, según dijo el presidente, ya los horarios no sirven. Preguntamos, los dueños de negocio, y los horarios no sirven ya. ¿Qué hay? ¿Quién dijo eso? Tú lo dijo. Le dijo a ti, a Leticia le porque picó el presidente dijo que ya no hay pandemia. Y a mí lo que me quitó mi horario fue la pandemia. Entonces ya no hay horario. Pregunto yo, ya no hay. El presidente dijo que estamos... Señores, estos videos hay que tener cuidado porque hay mucha confrontación con la policía y hay que ver si esta confrontación es provocada. Yo no voy a estar apoyando ninguno de estos videos. Ahora digo, sí, ya el presidente habló y se entiende que pues todos estos reglamentos ya son obsoletos, pero vamos a ver lo que va a pasar. ¿A quién beneficia el pago de nuestros impuestos? A los ricos. ¿A la población? No, a los ricos. No creo. ¿A políticos y a la realeza? Claro que sí. La reflexión que puede hacer un ciudadano que día por día paga impuestos. Muchas gracias, porque Olga. desde que usted se levanta, usted está pagando impuestos. Así es. Todo lo que usted consume, desde la energía eléctrica, el agua, la basura y todo lo que usted se come, lo que usted usa en aseo, combustible, todo lo que se hace en este país se paga impuestos. Lo penoso de todo eso es ¿a quién beneficia ese pago? ¿De acuerdo? Beneficia. ¿A quién beneficia el pago de nuestros impuestos? Beneficia a los ricos, señor. ¿A la población? A nosotros no, a los ricos. La clase media tiene un problema, que no es ni rico ni pobre. Y por eso siempre está inconforme. Sí. Claro, exactamente. La clase media tiene un problema. Al no ser ni rico ni pobre, anda rondando la pobreza y anda rondando la estabilidad económica. Le llaman en ese medio viene una ansiedad producto de que él conoce las cosas buenas, pero el que es pobre no. El que es pobre va y compra el queso dañado como quiere, se lo come. Pero el que ya ha vivido momentos de riqueza. El que es pobre va y se compra su aceite para cocinar en fundita. El de clase media no conoce eso. Él compra su galoncito o lo compra en botellita. Le da una ansiedad a las 7 de la noche que no puede a beberse un trago, que se pone loco, porque está de clase media, está rondando la baja, y el mes que viene sube, y el mes que viene, pero el que no tiene nada. No o el tiene que problema. tiene. Por ejemplo, hay gente que tiene aire y no lo puede prender, porque le tiene miedo a la luz, al pago de la luz. Hay otros que tienen 2 carros y nada más usan uno por la gasolina. Entonces, ese no tiene automático, se le paga a la tienen 2 mujeres, nada más están usando uno ahora mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Voy a vender la clase uno media ya. tiene un problema, que no es ni rico ni pobre. Y por eso siempre está inconforme. Por eso, óyeme, aunque el pobre sufre, es más feliz que el de clase media. Ya él lo explicó bastante bien ahí, de verdad que sí. ¿Vive en Estados Unidos? No, Leticia, para ti te he dado para ese hombre, ya. Óyeme, Leticia, mira, esa avispa picó hace 21 años. Ya. Ay, Dios mío. Ese pobre hombre. Ay, Dios mío. Señorita la madre de J Balvin. Desafortunadamente ella está muy enferma, ¿ok? La madre de J Balvin. Así que sus oraciones, señores. Él es un ser humano. Usted se da cuenta lo pequeño que somos nosotros. Usted se da cuenta lo pequeño que somos nosotros. Que solamente cuando estamos en la sala de un hospital reconocemos que hay alguien más grande que nosotros. Solamente cuando estamos conectados a una máquina, dependiendo de una máquina, reconocemos que hay alguien más grande que nosotros que nos puede ayudar. Que solamente cuando tenemos a alguien querido conectado a una máquina al borde de perder su vida, nos desesperamos y buscamos ayuda donde sea.
que podemos ser los artistas más grandes del mundo, podemos ser los políticos más grandes del mundo, los millonarios más grandes del mundo, y todo lo que tenemos no vale ni siquiera un centavo para abonárselo a la vida de esa otra persona. Ahí está J Balvin pidiendo sus oraciones porque su madre la está pasando muy mal. Y yo haría lo mismo también. Mi abuela hace unos días, gracias a Dios, ya sobrepasó pues su quebranto que tuvo, pero es una persona que ha vivido una gran vida. Y yo siempre voy a celebrar la vida de mi abuela. Ella está viva, gracias a Dios. Pero ha vivido una gran vida, casi 90 años. Y mi abuelo también. Le hicieron una tomografía a mi abuelo. Mi abuelo nunca fue a la escuela, pero trate de engañarlo con dinero para que usted vea. Le hicieron una tomografía a mi abuelo y tiene el cerebro de un bebé. Un hombre que nunca usó vicios, nunca tomó. Bueno, él se daba su buchecito de Brugal, de que para una muela que tenía, pero él nunca tomó de que voy a beber ni nada de eso. Vendían tabaco, mi bisabuelo vendía tabaco y él trabajaba junto con él, nunca fumó tabaco. Ese hombre nunca ha sufrido de nada. Ya después, en su avanzada edad, desarrolló vitiligo. Pero lo que le quiero decir con esto es que hay que darle gracias a Dios y celebrar la vida de cada persona. Y agradecer que tenemos a esa persona todavía ahí al lado de uno. Mi hijo está estudiando en una odontología y yo sé que un día vendrá siendo que es su hijo después que yo me he partido. Vendrá diciendo que es su hijo después que yo me he partido el lomo sola. Y es así porque las madres son los que crían los muchachos. Señores, usted está viendo a una persona que se crió parte de tiempo con su abuela y parte de tiempo con su madre. Yo no sé lo que es, yo no conozco lo que es tener el amor de un padre creciendo. Yo viví con un odio hacia mi padre todavía hasta mis 16, 17 años, 18 años. Yo detestaba a mi padre porque nunca tuve esa figura. Mi padre y mi madre fue mi madre y mi abuela y mi abuelo fue mi papá. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí anda una foto que yo tengo por ahí del día que yo decidí hacer las paces con mi padre. Yo decidí hacer las paces con mi padre, yo. Porque no lo puedo odiar. Y yo decía, bueno, hay vida, estoy vivo. Tengo que aprovechar este tiempo para dejarle saber que lo quiero, para dejarle saber que estoy aquí, aunque nunca estoy muy presente, pero estoy aquí. Él nunca estuvo presente. Por lo menos en el tiempo que yo tuve conciencia. Que si llevó pamper, que si llevó paño, en aquel tiempo eran paños, imagínense. Te iba a hacer sus sancochos de paño para los ríos. ¿Usted se acuerda, verdad? Bueno. Que si llevó comida, que fórmula, que leche, sí, llevó todo eso, sí. Nunca faltó comida, amén. Pero faltó amor. Faltó protección. En mi tiempo de niñez, yo fui siempre una persona que era un target. Yo siempre era un blanco para muchachos que eran mucho más avanzados que yo. Porque yo de niño era muy sobreprotegido y eso me hacía ser muy añoñado, muy faldero. ¿Me entiendes? Entonces, después que yo crecí, que me vi solo en Puerto Rico con mi mamá y que yo iba a la escuela y que todos los días en la escuela me daban golpes, todos los días, no había un solo día de la semana que yo no fuera al liceo a la República de Colombia, en la 65 de Infantería, que a mí no me dieran golpe. ¿Y tú sabes quién era lo que me daban golpe? Los mismos dominicanos. No me asentaban en su grupo porque yo era un dominicano recién llegado a Puerto Rico.
porque yo metía mi I, metía mi L, porque yo soy de la capital criado en el Cibao. ¿Me entiendes? Porque era lento al hablar, porque me gustaba mucho estudiar y yo no tenía tiempo para estar vagueando. Pero ya después le contaré mi historia, porque esto no se trata de mi historia, esto se trata de la importancia de uno tener a alguien al lado suyo que uno pueda apoyarse en un momento difícil. Y ahora mismo J Balvin nos necesita a todos nosotros. Sus oraciones, por favor, para la madre de J Balvin. Ya después hablaremos de familias disfuncionales y trastornos que tenemos todas las personas en nuestra niñez. Ay, Dios mío. Anyways, vamos a continuar. Ya yo para dar entrevistas, como dicen que yo cojo, ahora es que yo quiero que vengan a traerme dinero, porque ahora sí voy a coger dinero. Cada quien quiere una entrevista que me traiga 5,000, que con eso yo me ayudo para sacar mi casa. Ya yo para dar entrevistas, como dicen que yo cojo, ahora es que yo quiero que vengan a traerme dinero, porque ahora sí voy a coger dinero. Cada quien quiere una entrevista que me traiga 5,000, que con eso yo me ayudo para sacar mi casa. ¿Ya vieron eso? Bueno, déjeme decirle que esta joven, esta fue la joven que pues le dieron unos golpes, ¿verdad? Que la dejaron en una mala posición, ¿verdad? Ante la sociedad. ¿Y por qué digo eso? Porque ella pues niega que recibió dinero por el lado para desestimar la querella. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué de malo hay si ella aceptó dinero? Antes de usted conocer a esta señora, usted nunca la había llamado para resolverle ningún tipo de problema. Ya. Y si es la única manera en la que ella va a resolver su problema, pidiendo dinero por entrevistas, ¿qué le importan a los medios de comunicación? Nosotros la ayudamos, expusimos su problema, empujamos para que encontraran a la persona. Sí, pero ustedes se aprovecharon. Porque todos ustedes están cobrando por los videos que subieron y a ella no le han mandado un centavo. Utilizaron su imagen, su historia, todo de ella. Y ahora la quieren acabar. Ella puso un colmado. Señores, es un colmado que es más pequeño que esta habitación, yo creo. No tiene ni góndolas. Lo que tiene son unas tablas puestas ahí con los productos y todo eso. Que ahí no hay 2 millones de pesos. Entonces una mujer humilde, sencilla, que hasta el día que tuvo hasta el día tan desafortunado que se encontró con este señor, fue que empezó su martirio, porque ahora no la han dejado quieta. Si ella quiere cobrar 5,000 pesos, que cobre 5,000 pesos. Yo cobraría 10,000, porque todos los que están haciendo video de ella, donde la han llevado, todos están ganando su dinero. Y si no me lo creen, vamos a analizarlo ahora mismo. Vamos a buscar un par de videitos de ella ahora mismo en vivo y vamos a ver cuánto han hecho esos videos. Chequen esto, porque usted sabe que yo hablo con pruebas. No me gusta hablar por hablar. Vamos a ver, vamos a chequear esto. Vamos a meternos. Vamos a entrar por aquí. Esta es mi página, soy Raúl Aragón. La pueden seguir si gustan, ¿ok? En Facebook. Vamos a buscar YouTube. Mira qué fácil. Esto va a ser un estimado, ¿ok? Vamos a buscar a YouTube y vamos a buscar Blanca Arias. ¿Ok? Así que se llama, ¿verdad? Blanca Arias. Santa Arias. Santa Arias. Santa Arias. Santa Arias. Mire, este video, Telemicro es que le ha sacado más beneficio a esto, ¿ok? Perdón. Santa Arias sorprende con un colmado en Baní. Mire esto, el video fue hace 20 horas, tiene 53,000 views. ¿Ok? Podemos filtrar esto. Podemos filtrar esto. Vamos a poner esto más grande aquí para que lo puedan ver.
Santa Arias. Vamos a ponerlo aquí. Santa Arias, 53,000 views. Vamos a filtrar esto. Video, channel. Vamos a ponerlo por view count. Vamos a ver si aquí hay algo. Mire esto. Santa Arias. Esto fue Capricornio. Capricornio quizá le dio algo de dinero. Pero mira, Capricornio TV. 227,000 views. Ok, vamos a ir a un sitio que se llama Social Blade. Ok, vamos a ir a un lugar que se llama Social Blade. Y vamos a poner Capricornio TV. Ok, ahí está Capricornio TV. Vamos a entrar, me parece que es este. Vamos a entrar ahí. Y aquí, mire esto. Aquí nosotros podemos ver, vamos a poner estadísticas detalladas. Si nosotros podemos buscar el video, si podemos encontrar el video tiene 200 y pico de miles de views. Ok. Vamos a ver si podemos encontrar el video rapidito. Vamos a darle para atrás aquí mismo. A ver si lo puedo encontrar el video. Vamos a hacer esto rapidito. Usted sabe que esto es en vivo, ¿eh? Esto es en vivo. Esto es para que usted me diga si a ella le pueden pagar 5,000 pesos dominicanos, que son como $80 o no. Voy a buscar el video de Capricornio. Lo estoy buscando por views. Vamos a un segundito nomás. Aprecio su paciencia. Tome este momento para compartir el video, si gusta. Entonces, esto fue enero 29, 227,378 views. En enero 29. So, vamos a ver aquí, enero 29, las estadísticas de Capricornio TV. Míralo aquí, este es el video. Ya está en 256,000. Enero 29. Ese video dice aquí que le ha dejado de $64 a $1,000 a Capricornio. De $64 a $1,000. Póngase que le haya dejado, vamos a ponernos un poquito menos de la mitad. Póngase que le haya dejado $300 ese video a Capricornio. Y estoy poniéndolo en el lado que no, ustedes no lo están viendo. Un segundito. Ponerlo aquí, quiero que lo vean. Ok, ahí lo están viendo ahora. Ese video le ha dejado a Capricornio mínimo $300. Ahí está. Entonces, ¿usted cree que a ella no le pueden pagar $100 si le van a sacar beneficio? Yo creo que sí. Le están sacando un montón de beneficio a ella y a su historia. Y yo creo que lo correcto sería que le paguen. Y que ella cobre lo que quiera cobrar. Si no le quieren pagar, amén, que no le paguen. Pero ella que pida lo que ella cree que ella vale. Las principales asistencias que ya no son consideradas como un elemento de inadmisibilidad en su proceso de residencia. Si usted recibe asistencia alimentaria, ya sea para personas adultas o para menores, el servicio de seguro médico, algunos beneficios del Medicaid, la ayuda de viviendas y los bonos que se dieron ahora a raíz de la pandemia, asistencia de bonos para transporte, becas educativas, asistencias en el tema de desastres
y todos los paquetes de ayuda que estuvo dando el gobierno relativos a la pandemia, incluyendo incluso los costos relativos a vacuna, medicamentos de... Bueno, en pocas palabras, ya si usted está agarrando ayuda del gobierno, eso no le impide a usted a que usted pueda arreglar su estatus o venir a arreglar su estatus aquí en Estados Unidos. Usted sabe que antes, si usted se quería ser residente, bueno, era residente o quería hacerse residente, usted no podía estar cogiendo ayuda, un montón de vainas. Bueno, ya eso cambió, gracias a Dios. ¿Ok? Así que buena noticia para los inmigrantes acá. Biden dice, Biden cree que Putin ha decidido invadir Ucrania. Oye esta vaina. Biden cree que Putin ha decidido invadir a Ucrania. Biden en este momento cree que hay extraterrestres en el mar. Biden en este momento cree que la tierra es plana. Óigame, lo que crea Biden a mí me importa nada. Ahora, lo que él haga, así a mí me afecta. Entonces, todos sabemos que Biden es una persona que no está bien mentalmente. Él no está bien mentalmente. El tipo está hablando y se frisa hablando. El tipo está hablando y te mezcla a otro tema. Yo no sé qué es lo que están esperando para tomar acción con Biden, porque Biden no está bien. Hay alguien más que está moviendo los hilos aquí y no es Biden. La vicepresidenta, ¿qué pinta esa mujer? Kamala Harris. ¿Usted ha escuchado algo de Kamala Harris? Dígame. Esa gente, yo no sé quién es que está gobernando este país, pero no son estos dos. No es ni siquiera Biden, no es ni siquiera Kamala Harris. Son otra gente. ¿Ok? No son ellos. Ellos son marionetas. Bueno. Tirotean agentes de la DNCD, custodiaban taller bajo el control de la Procuraduría. Un día de esto, usted verá en la noticia, le cortan la cabeza a 4 agentes o decapitan a gente en tal sitio y cuelgan los cuerpos en un puente. Usted sabe lo que está pasando con República Dominicana, que la delincuencia ya le perdió el respeto y el miedo a la policía. Y hay delincuentes que están mucho mejor armados que muchos policías. Esto no es nada. Delincuentes tiroteando a gente de la DNCD, eso no es nada. Lo peor está por venir, porque República Dominicana se vendió a la maldad. Se vendió, apostó por la maldad y ganó maldad. Y si nosotros no empezamos a apostar por las cosas buenas y empezamos a corregir los problemas que tenemos, nosotros, el pueblo, porque Abinader lo que está es gobernando para su gente. No es para el pobre que está gobernando él. Quitaron la mascarilla y todas estas cosas para callar lo que va a pasar con la comida. Señores, yo lo estoy pensando 10 veces antes de bajar para allá, porque es más un gasto que un beneficio para mí, bajar para allá. Imagínate, muchos extranjeros cuando van para allá, ¿a qué van? A gastar. Y cuando usted llega allá, tiene que mantener su casa. En la casa que va, tiene que mantenerla también. Tiene que aportar para comida y todo, porque usted llegó y mucha gente piensa que llegó papá. Ahora vamos a beber y vamos a disfrutar porque llegó fulanito. Llegó María Castillo de los países. Llegó María Castillo de los países. Ahora vamos a comer, vamos a disfrutar. Mientras ella esté aquí. Ah, pero espérate, que María llegó más rota que nosotros. Y María lo que quiere es estar tranquila en su casa. No, pero María está muy mal. ¿Y para qué vino? 38, señores. Tercer número. De domingo a miércoles. Usted va a tener resultados. Ya. Lo voy a poner un palecito. Déjenme saber si quieren también que le dé una tripleta. Le voy a poner un palé. Déjenme saber si quieren que le ponga una tripleta. Y le ponemos una tripleta. Le voy a decir una cosa. De domingo a miércoles, no se sorprenda
cuando usted vea de esta jugada salir, se me va a tirar por la anguila y usted va a ver que estos números van a salir en primera, en otras loterías durante la semana y todo. Usted lo va a ver. Pero lo que queremos es agarrarlo en la anguila. Si no lo agarramos, pues bien, pero nos quedamos en anguila. Juégueme la primera anguila o la tercera. Son 4 anguilas. La primera o la tercera. Puede que salga en la última, oye, donde salga. Pero usted va a jugar la primera y la tercera nada más. Y yo le voy a dar una idea de cómo hacer sus apuestas también. ¿Ok? Pero aquí educamos a la gente. Bueno, entonces, ¿qué van a esperar? Bueno, que la delincuencia agarre más fuerza. Usted sabe que en Puerto Rico no juegan. En Puerto Rico han tiroteado cuarteles, destacamentos, lo han tiroteado en Puerto Rico. Allá no juegan. Entonces van a dejar importar toda ese tipo de delincuencia de otros países e importarla a República Dominicana. Bueno, que ya está. Nadie ha hablado de eso, más que CDN. Y la policía, el jefe de la policía, ¿se expresó sobre eso? No sé. Bueno. ¿Y ahora qué es lo que es? Párame, sin mascarilla, mi loco. Párame, ¿qué es lo que es? Míralo ahí, mi loco, sin mascarilla, párame. ¡Uepa! ¿Qué es lo que es? Pídeme tarjeta ahora. ¡Uepa! ¿Qué es lo que es? Mira ahí, sin mascarilla, mi loco, sin mascarilla, mi loco. Usted no ve que el dominicano es gracioso y sabroso. Y si ese seguridad aburrido ese día le mete 2 galletas a ese tipo. Yo tengo boca de chivo, señores. Yo le dije a ustedes que esto iba a pasar. La gente relajando a los seguridad ahora en los sitios. La gente burlándose de los seguridad en los lugares de trabajo. Yo le dije a ustedes que iba a suceder. Yo le dije a ustedes que iba a suceder. Bueno, ahí empezó ya. Ya empezaron a burlarse. Pero esperemos que dentro de esta ignorancia no salga alguien lastimado. Esperemos que dentro de la ignorancia que tenemos muchas personas no salga alguien lastimado. Porque mire, un guachimán de esto aburrido. Imagínense, porque ese no tiene nada, ese no tiene arma ni nada. Pero los que andan con unos palos, imagínense, que vengan a hacerle un chiste así, se va a quillar. Después no se quille cuando le metan sus 2 palos. Bueno, tengan cuidado creando su contenido en redes sociales. ¿Por la música sí o no? Dime si es por la música. Si me vaya preso por la música, vamos ahora mismo. Si ves por la música ya preso, vamos de una vez. Yo te estoy diciendo para que se monte contigo. ¿Y por qué razón? Están en su motor y no me guagua. ¿Y por qué sí? ¿Por qué tengo que mirar? La pagué yo. Lamentablemente, monstruo. Lamentablemente, la pagué yo con mi dinero. Yo monto a quien yo quiero aquí. Yo sé que la pagaste tú. Pues ya, vayan en su motor. Yo no me voy a escapar. Pues yo tampoco me voy de aquí. Podemos durar el día entero. Mira, está llena de gasolina. No como tú digas. No, ni como tú digas tampoco. Tú estás mal. Ahora ven acá. Por la música sí. Señores, entonces aquí podemos ver nuevamente el tipo de descomposición que existe en nuestro país. El desorden que existe en nuestro país, donde ni siquiera un agente de tránsito sabe o puede aplicar la ley a otro individuo porque no hay nada sistemático montado allá. Es improvisado todo. Me explico. Las personas que viven aquí en Estados Unidos, usted va conduciendo, se comió una luz roja, sea lo que pase, lo que sucedió. El policía viene detrás, ya usted sabe que lo van a parar. ¿Qué es lo primero que sucede antes de que ese policía venga a hablar con usted? Lo primero que hace el policía es tira por radio, me estoy deteniendo tal sitio. Da el código de lo que es. 1043, vehículo sospechoso, lo que sea, del código. Enciende la cámara. O muchas veces ya la cámara se enciende de que él prende el carro.
desde que va con el carro encendido. Se desmonta del vehículo. Lo próximo que hace es que saca su linterna si es de noche. Y con la mano derecha toca las luces de detrás de tu vehículo para dejar su huella digital en él. Por si tú te vas. Por si tú lo arrollas, si le pasas por encima o algo. Toca la parte de atrás de tu vehículo o toca una ventana, toca algo de tu vehículo. Se hace, óyeme, llega a tu ventana y lo primero que te dice es: muy buena noche, buenos días. Licencia y registración, por favor. Mira, licencia y registración, por favor. Usted como ciudadano educado, usted viene, mi licencia y mi registración. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ellos tienen que saber con quién están lidiando. Agarran tu licencia y tu registración, van atrás, la ponen en la computadora. Quizás él te paró a ti porque tú ibas por encima de la velocidad. Quizás él te paró a ti porque te pasaste una luz roja o te pasaste un stop, pero él no sabe con quién está lidiando. Y si tú tienes un guarante que te están buscando en otro país o te están buscando en otra provincia, o tú mataste a alguien y te están buscando, y él no te pide esa información primero y la verifica, o si tú te robaste ese carro, él pone toda la información, la información del vehículo y todo, y a él le aparece quién está registrado con ese vehículo, el seguro de ese vehículo, le aparece toda esa información tuya. Si tú has estado preso, todo lo que ha pasado. Él va donde ti y si no hay nada por encima de lo normal, te dice: mira, yo lo detuve a usted porque usted iba en exceso de velocidad en una área de 25, usted iba a 35, iba a 40. Hay dos cosas que van a suceder. El policía, después de ver tu historial, va a decir: bueno, te voy a dejar ir con un warning para que tengas cuidado. Eso no te va a afectar en nada. Te dejó ir con un warning. O te va a dar tu ticket. Y tú tienes que ir donde un juez y pelear eso. Ya. ¿Te pusiste guapo? Bueno, tú sabes que va a terminar preso ese día. Si te pusiste guapo, vas a terminar preso. Porque usted tuvo el chance de irse para su casa y pelear eso con un juez después. Pero usted se puso guapo. Ahora usted quiere hablarle de leyes al policía. Ahora usted quiere enseñarle de leyes al policía. Cuando usted no es abogado, usted no sabe nada de leyes. Ahora, si usted está instruido en la ley y usted conoce su derecho, entonces usted, con toda responsabilidad, se defiende ahí si usted quiere. Pero la Constitución tiene una enmienda que dice que usted tiene derecho a quedarse callado y decir nada. Y usted se puede acoger a esa primera enmienda de la Constitución. ¿Ok? Pero en el momento que le piden su identificación y usted dice: no, yo no voy a dar identificación. Bueno, usted tiene que saber lo que usted está haciendo entonces. Porque va a terminar un dime y direte que no va a terminar bueno. Entonces, todo lo que está pasando en República Dominicana, están subiendo muchos videos confrontando a la policía. Sí, que la policía tiene maneras muy brutas de trabajar, sí, porque no está educada para trabajar. Y aunque traten de ser profesionales, no son profesionales porque son un montón de gente enganchada nada más. No están formados, son enganchados. Es como un numerólogo aquí tratando de ser numerólogo. Ninguno ha estudiado numerología. Muy pocos. Pero son numerólogos. Yo hago estadística. Y para tú estudiar, para tú hacer estadística de lotería, tú no necesitas un título. ¿Me entiendes lo que le digo?
hay muchos policías, hay muchas personas que trabajan en tránsito que quieren ser profesionales, pero nunca van a ser profesionales porque no tienen formación. Ya. Bueno. ¿En qué va a terminar esto? En una discusión. En alguien siendo herido, en alguien siendo maltratado, o terceras personas siendo maltratadas. En eso va a terminar eso. ¿Ok? Y eso no lo digo yo, eso lo dice la gente. Mira los comentarios. ¿Quién tiene razón? Me disculpan, pero los policías en RD son analfabetos. Óyeme, la policía debe ser mejor educada. Y no es verdad que uno va a montar a un policía en su carro, ¿ok? En su carro, discúlpenme. Pues yo no montaría ningún policía en mi carro tampoco. Porque hoy en día yo no confío en la policía. Y si me meten un maco ahí, dime, si yo me le puse fuerte al policía y el policía decide joderme y me pone un maco ahí. Bueno. Hay mucha gente que defiende la acción del muchacho, hay otros que la critican, pero pónganse en los zapatos de los dos, del policía y del muchacho. Y ustedes verán que la culpa es del gobierno, porque ni al ciudadano ni al servidor público lo han educado. Es bruto que no quieren tener a todos, porque así les conviene, tenernos brutos a todos. ¿Ok? A todos. Los dominicanos mayormente tienen una mala, ¿qué te digo? Porque son dominicanos nada más que piensan eso. Una gente de otro país, lo que te dice bendiciones, me gusta tu música. Mire la diferencia. Los españoles, bendiciones, tío, me gusta tu música. Eres duro. Te quiero, hermano. Chile, bro, me gusta tu música, ¿cuándo por Chile? Argentina, me encanta tu música, aquí en Argentina suena bastante, ¿cuándo viene? República Dominicana, tú estás batido, ya tú no suenas ni en tu casa, estás desgranado, tú estás en olla. Solamente tu propia gente es la que te tira la mala, tu propia raíz. Los dominicanos mayormente tienen una mala. Y señor, este es súper nuevo. Bueno, desgraciadamente, hasta cierto punto yo tengo que estar de acuerdo con él, ¿ok? Hasta cierto punto, no sé usted, déjenme saber. Pero tenemos la mala costumbre de no apoyar las cosas buenas. Por ejemplo, mire, yo tengo aquí rato diciendo, dele like y comparte este video. Y la mayoría de personas que me están viendo son dominicanos. Sin embargo, 2 o 3 dominicanos lo han hecho y han expresado su apoyo, pero la mayoría de personas que han compartido este video son de otros países. Entonces yo entiendo el dolor de él. Yo entiendo lo que él dice. Yo entiendo cuando él dice que el dominicano no apoya al dominicano, porque es cierto. Y muchas veces lo mismo dice el colombiano del colombiano. El colombiano no apoya al colombiano. El mexicano no apoya al mexicano. Ellos mismos lo dicen también muchas veces. Pero deberíamos de cambiar esa percepción. Deberíamos de apoyar las cosas que son buenos valores, aunque nadie es perfecto. ¿Ok? Aunque yo haga la cosa con la mano y la desbarate con los pies. Pero si hay algo bueno, hay que apoyarlo. ¿Me entiendes? Y si tu música no es nociva, no es venenosa, pues hay que apoyarlo. ¿Me entiendes? Pero la mayoría de esta gente, usted sabe qué es lo que anda buscando. Anda buscando su oportunidad de brillar y de salir de la pobreza. Hasta yo la ando buscando, señores. Hasta yo la ando buscando. La encontraré. No sé, solamente Dios lo sabe y la consistencia que yo tenga. Pero tiene que ser persistente en lo que tú haces. Persistente, consistente, como tú quieras ponerlo. Pero hay que ser real, que esa es la palabra más grande. Ser real cuando tú hagas algo. Y no hacerlo porque simplemente quieres cumplir con alguien.
Señores, hasta aquí pues he llegado yo por el día de hoy. Ya usted sabe, hay que trabajar, hay que meter mano. Le voy a dejar por aquí unos cuantos enlaces. Ahorita mismo la plataforma Uber está pagando $300 de bono. Si usted hacía Uber antes y vuelve a inscribirse, pues le pagan 200. Usted puede visitar raularagones.com/Uber y registrarse o reinscribirse en Uber. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Usted me habla al 908-220-4310, que es mi WhatsApp. Una vez usted se inscriba a través de ese enlace que yo le estoy poniendo ahí, y entonces yo lo voy a poder ver en mi pantalla de este lado, que usted se inscribió a través de mi enlace, y yo le voy a ayudar a conseguir ese bono. Le voy a enseñar cómo conseguir ese bono en una semana, en menos de una semana, si Dios quiere. La plataforma de Lyft, ok, puede visitar raularagones.com/Lyft, está pagando hasta $600 por nuevas personas que se inscriban para utilizar, para trabajar con Lyft, ok. De igual manera, si usted quiere saber cómo adquirir esos bonos, una vez usted se registre, yo lo puedo ver y yo le puedo ayudar a conseguir esos bonos, ok, para que pueda hacer ese dinerito. Ya después, si usted no quiere seguir trabajando, pues no trabaje, pero consigue ese dinerito que caen bien. Yo por mi parte ya he conseguido con la plataforma de Uber. Lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Ok. He conseguido con la plataforma de Uber. Vamos a ponerle por aquí. Un segundito nomás. Porque ellos tienen una área que solamente es para referir personas. Miren, yo he referido 7 personas y he ganado $1,700. Ya. Ahí, esa mano, esa uña, Dios mío. Arréglatela, por Dios, muchacho. $1,700 he ganado con 7 personas que referí. Ok. 7 personas que referí. Ya lo saben. Ya lo saben. raularagones.com/Uber, raularagones.com/Lyft. Me hablan una vez se registran y yo le digo cómo usted puede hacer los bonos aquí en Estados Unidos. Ok, y nada, mi gente, ya con eso terminamos por el día de hoy. De verdad que vuelvo a repetirle, si usted vive en Elizabeth, New Jersey, vamos a estar en la inauguración de una nueva agencia de empleo. Ok, una agencia de empleo. ¡Corre, perra, corre! Así que si le interesa estar allí, aquí está la información de esa nueva agencia de empleo que se va a estar abriendo aquí en Elizabeth, New Jersey. Es de la agencia MVP. Ya usted sabe, esto fue el día 23, va a ser a las 11 de la mañana. Yo estaré ahí un ratito, ahí va a estar el mayor de Newark, de Elizabeth. Va a estar ahí. No sé, yo no voté por él, pero ahí lo saludaré. Imagínense. Hay que hacer relaciones de cualquier manera. ¿Qué se puede hacer? Pero sí, soy invitado y de verdad estoy muy agradecido que me invitaron para allá. Señores, la gente del CAN TV con Abel, todos los domingos a las 5 de la tarde por Super Canal Caribe. No se pierda el contenido de el CAN TV con Abel. Sumamente orgulloso de formar parte de la familia del CAN TV con Abel, con todos los chicos ahí. Mis bellas compañeras, Rosetti Fernández, D'Angelin Contreras, Blanca Vargas. Por ahí nos están faltando unas cuantas cositas. Haitiano no está con nosotros ya por ahora, pero sigue, me imagino que seguirá colaborando en el futuro. Abel Rodríguez, lo más fuerte que hay. Y tenemos también a Ramón. A Ramón, lo voy a poner por ahí a Ramón, lo voy a poner que es el duro haciendo toda la edición. De verdad que sí. Nada, señores, aquí agradecido de Dios, agradecido de toda la gente que me apoya, como J&J Company Services, Evelio Morel, señores, aquí en New Jersey. Si usted necesita desinfectar su negocio,
o compañía. Recuerda que puede ver mi podcast en raularagones.com/FM. Puedes escuchar mi podcast en diferentes plataformas. Estoy en Breakers, Anchor, Radio Public, Google Podcast y también en Spotify. Estoy en todos esos lados también. Raúl, pero que tú eres un monstruo. No, yo soy un pitbull. Soy el pitbull de esta vaina. Sumamente agradecido también de de Glenis Mojica y Opi Tax Multiservice. Señores, temporada de taxes. Antes que el IRS le coja atrás, agárrale usted, vaya usted donde Glenis Mojica para que le resuelva ese problemito de taxes, que usted no estudió esa vaina para estar inventando. No, que tú votaste, que tú, sí, muy bien, pero si usted no estudió eso, no se ponga a inventar mucho. Ok, sumamente agradecido. Y aquí le dejo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pasen buen día. Bye bye.